Ya, entonces, evaluaciones. Evaluaciones. Traté que no es que estuvieran lejanas de las de ecuaciones diferenciales, pero no pude tanto, ¿ya? Evaluaciones de estructuras. Estructuras. Primero, la prueba 1 va a ser el 23 de septiembre, o sea, después de de fiestas patrias. Bueno, no sé qué tanta fiesta va a haber, pero después de esa semana libre de fiestas patrias vale un 15%. La prueba 2 es el 14 de octubre, también vale un 15%. La prueba 3 va a ser el 25 de octubre. Perdón, me equivoqué, en noviembre. El 25 de noviembre. El 25 de noviembre y vale un 15%. Y el promedio control, pongo una fecha acá porque es la fecha donde voy a subir la nota, digamos, pero los controles y los talleres los vamos a hacer durante todo el semestre, ¿ya? Lo habitual es que yo voy a hacer los controles y los talleres avisándole la semana anterior, como en este caso que ya les avisé que la próxima semana van a tener un taller grupal para que ustedes vayan pensando con quién trabajan. Y la prueba integrativa va a ser el 10 de diciembre, bueno, y ustedes saben que vale un 30%. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si quieren lo anotan, como lo estoy grabando, esto va a quedar en el video. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, observación, algo que decir respecto a alguna fecha específica? ¿No? Ya. ¿Estamos ok? Ya, comenzamos entonces. Vamos a comenzar formalmente con un documento que ya está en el aula virtual, que es el documento que voy a proyectar ahora. A ver, decidí no hacer un apunte independiente donde yo copiaba y pegaba cosas. Dígame, ¿me quiere preguntar algo? ¿No? ¿La Catalina quiere preguntar algo? Qué bonita la foto de la Catalina. Su graduación de octavo, de cuarto medio o no, no sé, qué bien bonita la foto. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa, estimados? ¿No? Ya. Comenzamos entonces. Tengo 12 alumnos, faltan como 3 o 4 parece. Ya, comenzamos. Entonces voy a proyectar el documento, como les dije recién, vamos a trabajar. A ver, una de las cosas que yo considero importante que ustedes trabajen es que aprendan, bueno, lo estoy haciendo, digamos, en el curso, en un optativo de funciones, que ustedes trabajen con artículos, con investigaciones, con paper. ¿Por qué? Porque son sumamente, o sea, la idea es que ustedes van directo, no sé, ustedes tienen que hacer una tesis, me parece, ¿o no, estimados? Es que revisen la redacción, la estructura, la forma, etcétera, aparte del contenido, por supuesto, ¿ya? Este apunte, como les dije recién, miren, es de la Universidad Autónoma de México, de Emilio Luis Puebla, está en internet, abierto a todo el público, así que no estamos haciendo nada ilegal. Estamos ocupando un documento abierto a la comunidad docente. Es una pequeña introducción y nos vamos a meter de lleno, bueno, rápidamente, porque esta parte ya la vimos, la vimos respecto de a qué nos vamos a referir cuando hablamos nosotros de operaciones binarias. Y aquí van a aparecer algunos conjuntos, dentro de los cuales ustedes van a reconocer el conjunto de los 6 elementos con los que trabajamos la clase anterior, cuando hicimos los juegos con el triángulo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ya, entonces comenzamos de inmediato. Vamos a presentar uno de los conceptos más antiguos de la matemática, que es la operación binaria o ley de composición. También veremos que tan aciertos como dichos populares, como son tan claros como 2 y 2 son 4 y el orden de factores no altera el producto. Vamos a ver qué tan ciertos son estas afirmaciones, porque en realidad no son tan ciertas, van a depender, por ejemplo, 2 más 2, se van a dar cuenta que vamos a definir unos conjuntos donde 2 más 2 no es 4. Entonces, en realidad va a depender del conjunto en el que nosotros estemos trabajando, para que podamos visualizar a qué es igual 2 más 2. Ya, ¿ok?
Por eso viene así como el desafío. Vamos a ver qué tan claros son estos dichos, ¿ya? Recordemos algunos conceptos previos elementales. Bueno, los números enteros, ustedes ya saben que son los negativos, el 0, del 1, 2, los positivos. Pregúntese, por ejemplo, ¿cómo se relacionan dos conjuntos de manera adecuada? Por ejemplo, si tenemos dos conjuntos cualquiera, vamos a definir que f, definida de A en B, va a ser una función de A en B, si a cada elemento de A le asociamos un elemento único de B. Esa es la definición que ustedes ya conocen de función. Si tenemos este conjunto y este otro conjunto, por ejemplo, a A le asociamos P, a B le asociamos Q, por ejemplo, y a C le asociamos R. Esto que está acá es una función, ¿cierto? Mientras que esta asociación, por ejemplo, que a le asociamos P, a le asociamos Q, a B le asociamos Q, a C le asociamos R, esta que está acá no es una función. Cuando hablamos de asociación en este documento es equivalente a relación. ¿Por qué esta no es una función? Porque a un elemento del conjunto de partida, en este caso de A, le tiene que corresponder un solo elemento en el conjunto de llegada para que sea función. Si pasa, por ejemplo, que A va a parar a P y A va a parar a Q, esta no es una función, ¿de acuerdo? El subconjunto del codominio, que consiste en los elementos que son asociados a los del dominio, se llama imagen de la función, así la función interior va a tener imagen P, Q y R, ¿cierto? Claramente, acá en el conjunto de llegada B, que es P, Q, R y S, no hay, en este caso ninguno va a parar a S, por lo tanto, claramente, en la imagen sería solamente el conjunto P, Q, R, que es un subconjunto de B, ¿cierto? Esos son conceptos que ustedes manejan de antes, ¿cierto? Bien. Entonces, utilizamos la notación f de A en B, que toma un A y lo manda a un F evaluado en A, que sería el P, ¿de acuerdo? Y además consideramos el producto cartesiano, recordar que, por ejemplo, si uno tiene un conjunto, puede ser producto cartesiano de A cruz A, que corresponden a todos los pares ordenados A, B, donde esta primera componente pertenece a A, y esta segunda componente también pertenece a A, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora el concepto de operación binaria. Si tenemos un G, un conjunto no vacío, una operación binaria o ley de composición en G va a ser una función que toma elementos en el producto cartesiano y los manda al mismo conjunto G, donde en el fondo se denota eso, toma un par X, Y, donde X está en G e Y está en G, y lo manda a un F de X, Y, que este que está acá enterito corresponde a un elemento que vive en G, ¿ya? Obviamente podemos denotar una función con los símbolos que nosotros nos dé la gana, ¿no es cierto? Por ejemplo eso. Entonces, por ejemplo, los números enteros, podemos tomar un x, y lo mandamos a un f de x, y. Podemos denotar, fíjense, podemos usar la notación de función de f del par x, y, o podríamos decir que x está relacionado con y a través de esta función, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, la notación que vamos a usar es, por ejemplo, f de 3, 2, vamos a relacionarlo como f, como el 3 relacionado con el 2, ¿de acuerdo? Si la operación binaria f la denotamos simplemente como la suma, entonces vamos a definir que tomamos el número 3 y el número 2 y lo mandamos a la operación suma del 3, el 2, y esto nos va a quedar el 3 más 2. Fíjense que el f en este caso es como el símbolo más, ¿se fijan? El f es el más. Y claramente esto va a ser igual a 5, ¿ya? Todavía no se ve por qué estamos dándole tanta vuelta a cosas conceptuales que ustedes ya conocen, pero ya se van a dar cuenta por qué. Vamos para allá. Entonces, por ejemplo, si tomamos el par 3,2 y pensamos en la relación puntito que corresponde a la multiplicación, vamos a aplicar la operación punto al 3 con el 2. O sea, va a ser 3.2, que es 3 por 2 en este contexto, que es igual a 6. ¿Ya? Observemos que una operación binaria se tiene que definir en un conjunto no vacío G. Por ejemplo, definamos un conjunto de la siguiente manera. Miremos este conjunto. 3 cajas y repartamos los números enteros en cada uno de ellos de una manera ordenada de la siguiente manera. Fíjense, tenemos esta caja, esta otra caja y esta otra caja. Aquí obviamente vienen un montón de elementos. Esos puntitos significa que hay más, ¿cómo se dice? Hay más filas para allá, y hay más filas para acá. De hecho, cada una de estas cajas tiene elementos, infinitos elementos. Fíjense que en la primera caja
aparece el -6, el -3, el 0, el 3, el 6, el 9. Si uno pudiese claramente ver una fórmula que representa los elementos que están en esta primera caja, ¿cómo serían? Serían de la forma... ¿Cómo serían? ¿Cómo definiríamos a través de una fórmula los elementos que están en la primera caja? Serían todos los elementos de la forma 3K, ¿no es cierto? Donde K pertenece a Z. ¿Sí? Porque damos valores a este y empieza a generar los distintos elementos, ¿cierto? Aquí sería 3 por menos, aquí sería 3 por menos 2, aquí sería 3 por menos 1, 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, etc. Eso sería de la primera caja. De la segunda caja, ¿qué forma tendría? Gracias. 3K más 1, ¿no? Donde K recorre los Z. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, por ejemplo, el -5 va a ser 3 por menos 2, que sería -6, más 1, nos queda el -5. Para generar el -2, vamos a tener 3 por menos 1, que sería -3, más 1 nos da el -2. Para generar el 1, 3 por 0, ¿se fijan? Para generar el 4, 3 por 1, 3, más 1, 4, y etc. Y la tercera caja, ¿qué estructura tiene este? Va a ser 3K más 2. ¿Se fijan? Por ejemplo, para generar el -4, sería 3 por menos 2, que sería -6, más 2, -4. ¿Cierto? Y así. Para generar el -1, 3 por menos 1, que sería -3, más 2, nos queda el -1, ¿cierto? Bueno, aquí ya no me dejo, no me quiere escribir el lápiz, tal que el K pertenece a Z también. Entonces, si ustedes observan, nosotros podríamos caracterizar a todos los elementos que viven acá, de esta forma, caracterizar a los elementos que viven acá de esta otra forma, y caracterizar a los elementos que viven acá de esta manera. Entonces vamos a definir, por ejemplo, los elementos que están en la primera caja como ese corchete y un 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este contiene al 0. Y este lo vamos a definir como corchete 1, después vamos a ver que esto tiene un sentido. Corchete 1, ¿por qué? Porque contiene al 1, y corchete 2 contiene al 2. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos que pertenecen a este conjunto son todos estos, y son infinitos, y son todos los que tienen esta forma. Los que pertenecen a este conjunto son todos los que tienen esta forma, y los que pertenecen a este conjunto son todos los que tienen esta forma. Entonces yo podría preguntar, por ejemplo, según esta notación, ¿cómo podría ser? Y voy a decirle clase, aunque no hemos definido todavía lo que son las clases, pero por ejemplo, ¿cómo sería la clase del 7? Van a ser todos los elementos, ¿qué forma van a tener? De acuerdo a lo que hemos trabajado hasta ahora. ¿Qué forma se les ocurre a ustedes que tengan? 3K más 7. Claro, sería de la forma 3K más 7, donde K pertenece a Z, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. Alguien habló, pero no le escuché. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Ya, avancemos. Bien. Las cajas se denotan así, bueno, ya es la explicación de lo que les dije recién, ¿ya? Entonces, ya. Asignémosle a la caja esta con el 0, el número 0, porque sus elementos dan residuo 0 al dividirlo entre 3. Fijémonos qué interesante esto. Miren, a la caja del 0 le vamos a asignar el número 0 porque todos los elementos dan resto 0 al dividirlos por 3, a los que viven acá en esta caja. O sea, tomamos, por ejemplo, cualquier elemento, el 6, al 6, y lo dividimos por 3 y nos da 2, nos queda resto 0. Tomamos el 9, lo dividimos por 3, nos queda resto 0. Entonces podemos asociar este con el 0, porque el resto da 0. Y lo mismo con el otro, con la clase del 1.
lo vamos a asociar con el 1, porque cualquier número que tomemos acá, si lo dividimos por 3, nos queda 3 por 1, 3, resto 1. Se fija, estamos en esta segunda caja. Y así, 10 dividido en 3, 10 dividido en 3, nos da 3, 3 por 3, 9, resto 1. ¿Se fijan? Estos serían los que dan resto 1, y estos son los que al dividirlos por 3 nos da resto 2. ¿Ok? Entonces, vamos a asignarle a esta caja el número 0, porque lo que acabamos de recién, y análogamente seguimos, y a la caja esta el número 2. Pues sus elementos dan residuo 1, 2 respectivamente, al dividirlo entre 3. Vamos a definir ahora el conjunto Z sub 3, este es un conjunto súper importante, súper importante. ¿Por qué? Porque es un conjunto donde los elementos no son el 0, 1, 2, sino que es el 0 correspondiente, o sea, en el fondo es la notación que vamos a utilizar, pero Z3 en estricto rigor es la cajita del 0, la cajita del 1 y la cajita del 2, ¿cierto? En algunos textos es lo mismo, dice la clase del 0, se le pone una rayita arriba, por si ustedes estudian con otro texto, el 1, la rayita el 1 arriba y el 2 arriba. ¿De acuerdo? Entonces la clase del 0 corresponde a la primera caja, la clase del 1 a la segunda caja y la clase del 2 a la tercera caja, de forma tal de que ¿qué elementos viven acá? Todos los elementos tales que al dividirlos por 3 nos da resto 0. ¿Qué elementos viven acá? Todos los números enteros tales que al dividirlos por 3 nos da resto 1. ¿Qué elementos viven acá? Todos los elementos tales que al dividirlos por 3 nos da resto 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este 0 que aparece ahí representa a la clase del 0. Este 1 representa la clase del 1 y este 2 representa la clase del 2. ¿De acuerdo? Y este... Profe, ¿Y sí? su definición causa ruido, en el sentido de que yo aplico el resto cuando divido entre 3 a los números positivos. Si voy a dividir después negativos, los restos van cambiando. Y si yo voy a definir la cajita como todos los números, que al dividirlo entre 3 me da un cierto resto, cuando voy a los números negativos, como que no funciona. A ver, usted me está diciendo menos 6. Me está hablando de eso, si no me equivoco. Menos 6 dividido en 3, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. ¿Resto? 0. Ya, por lo tanto, si le hace ruido, yo creo que con esto ya le bajo el ruido, ¿o no? ¿Y con el 5, profe? Lo mismo, menos 5, porque me está hablando usted de los negativos. Menos 5 dividido en 3, le queda... Menos 1. Menos 1. 3 por 1. Menos 3. Menos 3. A ver, a ver, menos 5 dividido en 3 le da menos 1. Con menos 3 para llegar a este le queda resto. Menos 2. Ya, ok. A ver, espérense un poquitito. Ya, voy a irme a la pizarra. Me voy a la pizarra. Voy a pensar en su inquietud. A ver, veamos. Cuando uno habla de menos 5 dividido en 3, esto es lo mismo que tengamos nosotros menos 5 dividido en 3, ¿no es cierto? Porque en el fondo es la representación de un número racional negativo, ¿sí? Por lo tanto, acá, usted, el menos 5, la pregunta es, ¿a dónde pertenece el 5? Me imagino que esa es la pregunta. Si pertenece a la primera cajita, a la segunda cajita, o a la tercera cajita, el menos 5.
¿Esa es la pregunta? ¿Más o menos? ¿O no? Sí. Ya. Veamos, pues, veamos. Veamos, para que ustedes mismos respondan la pregunta. El menos 5, ¿en qué cajita está? En la cajita 1. Ya. ¿Por qué está en la cajita 1? Porque el menos 5 lo podemos representar. Espérenme, déjenme escribir. El menos 5 lo podemos representar como 3 por menos 2 más 1. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que el menos 5 dividido en 3 es igual a menos 2 con resto 1. Porque 3 por menos 2 nos da menos 6 más 1. La traducción, cuando uno hace una división, significa que el número dividido por esto va a ser igual a este multiplicado por el cociente y le suma el resto, dividido en 3. Esa es como la interpretación cuando uno hace una división, ¿cierto? Este partido por este va a ser igual, perdón, va a ser igual al resultado más el resto partido por el dividendo divisor. Parece que esté el dividendo, divisor y cociente. Y esto no contradice nada, ¿por qué? Porque en el fondo esto es equivalente a decir que menos 5, si multiplicamos todo esto por 3, nos queda 3 por menos 2 más 1. Por lo tanto, no hay ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna contradicción. Todo muy claro. ¿Ya? Ok, súper. Sigamos. Espérenme, déjenme avanzar. Ya. Ok, entonces, vamos a tener Z sub 3, se llama juego completo de residuos módulo 3. Z sub 3 son los restos módulo 3, ¿ya? Este nombre es como juego completo de residuos módulo 3. Fíjense, a ver, antes de avanzar con esto, este 0 que aparece acá, ¿cuántos elementos contiene adentro, digamos? Porque acuérdense que esta es la clase del 0. ¿Cuántos elementos contiene la clase del 0? ¿Son infinitos o no? Infinitos. Aquí hay infinitos elementos. Aquí, ¿cuántos hay? Infinitos elementos, y aquí hay infinitos elementos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos elementos tiene Z3? Z3 tiene solo, ¿cuántos? Alguien dijo algo, pero no le escuché bien. ¿Cuántos elementos tiene Z3? Tiene 3 elementos. La clase del 0, que de acuerdo, la naturaleza de esta es como, está infinito, pero es un solo elemento, 2 elementos, 3 elementos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, pues al dividir cualquier valor, definamos en este conjunto Z3 una operación binaria que vamos a denotarla por la letra que queramos. Por ejemplo, vamos a elegir este símbolo. ¿Ya? Cuando se escriben todo este montón de símbolos es para que se entienda que uno elige el símbolo que, por decirlo de alguna manera, que le dé la gana, digamos. ¿Ya? Entonces, observemos qué pasa cuando definimos esta suma entre Z3 y Z3. Por ejemplo, tomamos el 1 y lo sumamos con el 1. Ojo, 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 que nuestro universo, en este contexto, a mí me gusta, me gusta escribir Z3 así, la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2, ¿ya? Aunque aquí lo pongan así sin la rayita por un tema de simplificar notación. A mí me gusta escribirlo así. ¿Qué sería 1 más 1 en este conjunto? Acuérdense que nosotros estamos definiendo la operación binaria en Z3 cruz Z3 en Z3, por lo tanto, el resultado final tiene que vivir acá. A ver, 1 más 1 es 2. Estamos todos de acuerdo, no hay nada que argumentar. O sea, 1 más 1 es 2. Está acá, que sería la clase del 2. La clase del 0 más la clase del 1, 0 más 1 es la clase del 1. Está acá, así que no hay problema. 1 más 0 es 1, la clase del 1. 2 más 1 es 3. ¿Se fijan?
Oh, pero ¿cuál es la clase del 3? ¿Se fijan que 2 más 1 es nuestra suma usual, digamos? 2 más 1 es 3. ¿Cuál es la clase del 3? Fíjense que cuando aquí esto se denota por un 0, por un 1 y por un 2, en el fondo lo que estamos haciendo simplemente es elegir un elemento como representante. O sea, en la clase del 0 viven todos estos elementos. Nosotros así decidimos elegir este como representante, pero podríamos haber elegido este como representante, ¿me entiendes? O sea, en el fondo, la clase del 0 es la misma clase del 6, es la misma clase del 9, es la misma clase del menos 6, ¿se fijan? Solamente nosotros tomamos un representante, pero por ejemplo, la clase del 7 corresponde a la clase del 1, porque están en el mismo conjunto. Lo que pasa es que este es un representante. ¿Se fijan? Es un representante de este grupo, y este es un representante. Por ejemplo, si no apareciera el 11, esto corresponde a la clase del 2. Están en el mismo conjunto. Entonces, en este caso, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la clase 2 más 1, que es 3, corresponde a la clase del 0. Fíjense, ¿cómo se hace esto de manera fácil, rápida y sencilla? Uno hace la suma, 2 más 1, que es 3, toma el 3, lo divide en 3. ¿Y qué le queda? Resto 0. Pertenece a la clase del 0, porque es el resto. 2 más 2 es 4. 4 dividido en 3, nos queda 1, nos queda resto 1. Pertenece a la clase del 1. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Ya? Y fíjense que todos estos elementos no hay problema porque están en Z3. Z3, la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Ya. Entonces, si podemos escribir su tabla de suma, 0 más 0, 0, 0, 1, 0 más 1, 1, ¿me entienden? De lo que aparece acá lo resumimos en esta tablita. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora, estimados? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que es Z3? Veamos un ejemplo. ¿Qué sería ahora el juego completo de residuos módulo 5? ¿Ya? ¿Qué sería esto? Sería, ahora pensando en 5 cajas, la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, la clase del 4. Fíjense que cuando es módulo 5, tenemos 5 elementos. Y llegamos hasta el 4. ¿Por qué? Porque la clase del 5 corresponde a la clase del 0. ¿Se fijan? Porque 5 dividido en 5 nos da resto 0. ¿Ya? Y ahora podemos ir llenando la tabla. A ver, voy a irme a la pizarra para que llenemos la tablita de la suma de la clase del 0. La suma de la clase del 0. La suma, la clase del 0, en Z5. Los enteros módulo 5. O sea, con ese aquí está la clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3 y la del 4. Tiene 5 elementos partiendo de la clase del 0 en adelante. La clase del 1, el 2, el 3, el 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Son unas rayitas así, para que quede más ordenado. Bueno, voy a poner derechito, pero más bueno. Ya. ¿Cuánto sería 0 más 0? Alguien que me vaya dictando, por favor. Yo le voy a decir quién. Voy a decir quién porque, para que participen todos. ¿Ana Josefa o Ariel Fariñez? Entre ustedes dos vayan dictando. ¿Ana Josefa o Ariel? ¿0 más 0? Ana Josefa. 0. 0. Ay, perdón, que me quedó horrible, Ya, 0. 0 más 1. 1, 0 más 2. 2, 0 más 3. 3, 0 más 4.
4. ¿Ya? Y le ponemos la rayita arriba. 1 más 0. O dícteme la de Uno. corregir toda. Ya, 1 acá. 2, 3, 4, 5. No existe. 1. 0. 1. 0, pues. Porque le queda 5, pero 5 módulo 5 equivale al 0. ¿Ya? ¿Lo entienden eso, cierto? 1 más 4 es 5. Les queda 5. Pero 5 módulo 5, cuando escribimos esto, 5 módulo 5, nos estamos refiriendo a qué equivale el 5 en este conjunto. Equivale, si toman el 5 y lo dividen por 5, les queda resto 0. Por lo tanto, equivale a la clase del 0. ¿Por qué? Porque 5 dividido por 5 da 1 y queda resto 0. Y este 0 es el que ustedes ponen. ¿De acuerdo? Ya. Dícteme, por fila, rápido. Dícteme. Uno de los dos, Ariel o la estimada. 2, Ya. Ya. 3, Ujú. 4, Ya. 0, Ya. 1. 1. ¿Sí? Ah, sí, súper tímida. Sí. 2 más 4 nos da 6. 6 dividido en 5 nos queda resto 1. Por lo tanto, la clase del 1. Ya. Siga. Y Ariel no 3, está en clase, la dejó usted solita trabajando. Ya. Sí, profe, pero es que me duele la garganta al hablar, ya. entonces No, si está enfermo, tranquilen, lo liberamos. estoy escribiendo, pero ya caché ya porque era uno. Ah, ya, ya, no, guarde silencio porque si está enfermo no nos vaya a contagiar. Ah, un chiste fome. Muy fome un chiste. Ya, 3 más 1, 4. ya, siga, 0, ya, 1 ya, y 2. excelente, súper bien. Ya, siga, 4, 0, 1, 2 y 3. excelente. ¿Qué observan? ¿Qué pueden observar con lo que acaba de hacer su compañera? Fíjense que el 5 es la clase del 0. Miren, fíjense, 1, 2, 3, 4, 4, va, 1, 2, 3, 4, después clase del 5 caemos acá, clase del 6 acá, clase del 7, clase del 8, clase del 9, clase del 10, clase, etc. Digamos una cosa, el 723, en módulo 5, ¿a qué número corresponde? Estamos hablando de, no le pongo la rayita, pero se entiende el concepto. Al 3. Al 3, ¿por qué? Porque 720 es divisible en 5 y el resto es 3. De 123 dividido en 5. Yo diría el mod 2 porque le faltan 2 para hacer 725. 700, no sé. 723 dividido en 5 nos da 144. 144 por 5, 144 por 5 nos da 723. A ver, es 144, ¿ya? Como número entero. 5 por 144 da 720. Para llegar a 723 nos da 3, por lo tanto está correcto lo que dice don Fabián. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, el 723 módulo 5 equivale al 3. ¿Ya? Y así, todos los números nosotros los podemos ubicar en estas clases. ¿De acuerdo? Módulo tanto es que el número se divide por ese numerito
y el resto es el que se pone acá. ¿Ok? ¿Se entendió? Espero que sí. Ya, volvamos a nuestro apunte. Y ahí aparece, y fíjense que claramente, cuando uno le dicen tan claro como que 2 más 2 es 4, ¿cuánto es 2 más 2? Bueno, en este escenario 2 más 2 es 4. En el escenario anterior, que teníamos, no lo tengo escrito acá, perdón. En el Z3, que son los números módulo 3, ¿cuánto es 2 más 2? Miren, 2 más 2 es 1. Por lo tanto, si ustedes se fijan, que 2 más 2 es 4, no es siempre así. Va a depender de los conjuntos con los cuales nosotros estemos haciendo la operación. ¿Se fijan? Aquí, en Z3, es un ejemplo que 2 más 2 es 1, no es 4. ¿Ok? Bonito, ¿cierto? Ya. Ahora, fíjense acá en el ejemplo 1.3, que les voy a pedir a ustedes que lo revisen, porque es, o sea, ¿a qué me refiero con lo que lo revisen? Que visualicen qué cosa en notación representa ABC, ¿me entiende? Respecto del triángulo, el trabajo que hicimos la clase pasada. Fíjense que consideremos el conjunto triángulo sub 3 de los movimientos rígidos de un triángulo equilátero con vértices A, B y C. Es decir, las rotaciones sobre el baricentro del 0 grados, del 120 grados y del 240 grados, y las reflexiones sobre las medianas. Esto está como súper fino así, en el fondo es lo que hicimos en la clase pasada artesanalmente con nuestro triangulito, y aquí aparecen representados los distintos movimientos, ¿ya? Entonces, en el fondo, los elementos 0, 1 y 2 corresponden a las rotaciones, y los elementos 3, 4 y 5 corresponden a las reflexiones. Entonces, en nuestra tablita vamos a tener el delta 0, va a ser el 0, el delta 1 es el 1, el delta 2 es el 2. El rho 1 es el 3, el rho 2 es el 4 y el rho 3 es el 5. ¿Me entienden? Entonces podemos hacer la analogía, pero les voy a pedir a ustedes que esto lo estudian ustedes y observan, por ejemplo, que 2 rho 3 es distinto de 3 rho 2. Jueguen con esto, vean la analogía y miren su tablita que les subí el triángulo a la pizarra, ¿ya? Eso, como trabajamos tanto la semana pasada, ya no vamos a volver con él, pero este es un conjunto importante dentro, de hecho es un grupo, ¿ya? Bien, a ver, dentro de este contexto, el concepto de operación binaria o ley de composición es uno de los más antiguos de la matemática y se remonta a los antiguos egipcios y babilonios, quienes ya poseían métodos para calcular la suma y las multiplicaciones de números naturales positivos y de números racionales positivos. Téngase en cuenta que no poseían sistema de numeración que nosotros usamos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los matemáticos se dieron cuenta que lo importante no eran las tablas de sumar o multiplicar de ciertos números, sino el conjunto y su operación binaria definida en él. ¿De acuerdo? Esto, junto con ciertas propiedades que satisfacieran, dieron lugar al concepto fundamental llamado grupo. El día de ayer, curiosamente, yo estaba en clases de... ¿Qué clase hice ayer en la universidad? ¿Sabes cómo se llamaba la clase de ayer? Estoy haciendo un electivo de funciones, variabilidad de funciones, cosas. ¿Ayer fue o antes? No me acuerdo. ¿Cuándo se me...? A ver, déjenme pensar si fue ayer. No, fue en otro curso de otra universidad. Se me quedó prendido el micrófono, cuando los dejé trabajando y se me quedó prendido el micrófono, y yo estaba viendo justo un muy interesante en la tele, porque yo tengo una tele aquí frente, pero la tengo sin volumen. Ajá. Y cuando los alumnos trabajan, yo a veces, para relajarme, le doy volumen y escucho. Y trabajo en paralelo, de los tokapu. Los tokapu, ¿alguien sabe lo que son los tokapu? ¿Les suena el nombre? Todos están googleando los tokapu, ¿o no? ¿No? Tokapu, así tal cual, tokapu. Tokapu son una especie de dibujo que hacían los incas en unas mantas.
Y lo interesante de la historia es que en ese documental hablaban que la simbología, son varios cuadraditos de distintos colores y con distintas formas, estamos hablando hace millones de años atrás, y lo interesante que en ese documental que yo vi, entrevistaron a un peruano chiquitito, o sea, chiquitito, así como que se veía así como chiquitito y no sé qué, pero el personaje, y se ve joven, de hecho lo busqué en Facebook, y me hice amiga de él, porque encontré que el estudio que él había hecho respecto de esas figuras era un estudio súper serio, y en el fondo las figuras representaban un lenguaje de los incas, y dentro de los cuales estaban contemplados un montón de simbología matemática implícita ahí. Entonces lo interesante que este señor, además de estudiar eso, estudió cómo realizaban las operaciones los incas, y muestra en ese documental que, por ejemplo, los números tenían como una lanita así larga, y ponían hilos hacia abajo donde los nudos correspondían a ciertos números, y dependiendo inclusive de la dirección del nudo, era otra cifra, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, podía tener 3 nudos y representar el 3, pero si aparecían de nuevo 3 números, pero estoy inventando, 2 chuecos a la derecha, porque la verdad es que no entendí mucho, traté, pero no entendí mucho, dos dobladitos hacia la derecha representaba no el 3, sino que otro número. Y así, entonces, y mostraba que con varias lanas que colgaban así, que representaban como los números, en esas mismas lanitas con nudos se podían representar los resultados de las operaciones entre 2 números. O sea, lo que les quiero decir es que los incas, que hace chorro mil años atrás, ya usaban y tenían operaciones binarias. Entonces lo encontré maravilloso, fantástico. Así que bueno, eso dio lugar a una inquietud, digamos, que el fin de semana, en vez de ver películas de acción, voy a ver algunos documentales respecto de la cultura inca. Lo encontré muy interesante. Bueno, esta es reflexiones varias. Continuamos. Entonces, ya habíamos visto que acá, lo importante de acá, lo que dice este documento, dice que el conjunto y su operación, lo que importa es el conjunto y su operación binaria, porque por ejemplo nosotros ya vimos que si trabajamos en Z3, el 2 más 2 no es 4, ¿de acuerdo? ¿Ok? Es así que de manera informal, porque después lo vamos a ver oficialmente, diremos que un grupo es un conjunto no vacío G, junto con una operación binaria F, que va de G cruz G en G, denotado por esta notación, o sea, un conjunto y una operación binaria, la cual cumple con ser asociativa, poseer elemento, lo hemos visto ya, el elemento neutro y poseer elemento inverso. O sea, cumple, en el fondo tiene que tener estos 3 elementos. Primero, ser una ley de composición interna, o sea que en el fondo si operamos 2 elementos, el resultado tiene que ser un elemento del mismo conjunto, eso es como a nivel general. Después tiene que ser asociativa, tiene que tener elemento neutro o elemento identidad, y tiene que tener, para cada elemento tiene que existir su inverso. Entonces la imagen del par XY en G se denota de esta manera, y por obus y conveniencia de notación podemos utilizar esto o esto, y a esto le vamos a llamar composición de X e Y. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos, por ejemplo, con la pelotita. Ya. En 2 minutos más les voy a dar un pequeño descanso, ya un descanso así, porque acuérdense que como decidimos seguir de corridito, ¿con ustedes decidimos seguir de corridito para salir a las 2? ¿O estoy equivocada? Estimados, que me confundo. Sí, con nosotros. Ya, ok. Lo generalicé para los otros cursos también, así que todo el mundo estuvo de acuerdo, así que como les dije, en unos minutitos más les voy a dar un pequeño descanso, ¿ya? Unos 10, 15 minutos. Ya, entonces, es fácil comprobar, ver problemas que aparecen más abajo, que los conjuntos Z3, Z5 y delta sub 3, con su operación binaria respectiva, poseen la estructura de grupo, como se puede ver en el caso de lo que hicimos la semana pasada con el triángulo. ¿Ya? El concepto de grupo está estrechamente ligado con el concepto de simetría. Los ejemplos anteriores muestran algunos conjuntos que poseen una estructura de grupo y lo variante que estos pueden ser. Por ejemplo, me parece que aparece en un ejemplo abajo, que con esta tablita
dada esta tabla, por ejemplo, un ejercicio que yo les podía pedir, que de hecho lo vamos a hacer después, ¿vale? Voy a pedir que hagan ejercicios de los que aparecen en la lista, pero por ejemplo, un ejercicio sencillo para comenzar, demuestre que esto define un grupo. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Tendrían que probar que se cumple la propiedad asociativa. O sea, por ejemplo, tendrían que hacer que 0 más paréntesis 1 más 2 es lo mismo que 0 más 1 más 2. Y así tendrían que jugar con cada uno de los elementos que están acá. ¿De acuerdo? Tendrían que probarlos para todos. También tienen que probar que existe un elemento neutro. ¿Cuál sería el elemento neutro que se ve claramente acá al tiro? Sería la clase del 0, ¿no es cierto? El 0. Porque 0 con este, 0. 0 con este, el mismo número. 0 con el 2, el mismo número. O sea, el 0 no le hace nada al otro elemento bajo esta operación. ¿Cuál sería el inverso aditivo en este contexto del número 1? Silencio total. Ah, ya. El Ariel dice que a ver, no, el Ariel no está lo que está escrito lo dijo hace rato. ¿Cuál es el inverso aditivo del 1? Voy a preguntar focalizado. El 2. El 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 1 más 2 nos da el 0, que es el neutro. ¿Cuál es el inverso aditivo del 2? Por consecuencia, el 1. El 1, ¿cierto? Porque obviamente 1 es el inverso aditivo del otro y el otro es el inverso aditivo del 1, digamos, del primero. Ahí se Bueno, podría comprobar su conmutatividad. todavía no nos vamos a meter con la conmutatividad porque vamos a definir después lo que es grupo abeliano, y ahí tenemos que ver la conmutatividad. En este caso, además, vamos a ver después, ya que se me adelantó un poco, que claro, también se cumple que ¿es conmutativo esto o no? ¿Es conmutativo? Tendrían que jugar con todas las posibilidades, ¿no es cierto? 1 más 1 es lo mismo que 1 más 1, sí. 1 más 2 es lo mismo que 2 más 1, sí. 0 más 1 es lo mismo que 1 más 0, sí. ¿De acuerdo? Pero no, y en ese caso vamos a hablar de grupo abeliano, pero todavía no, ¿ya? Ya, entonces, ya les dije que les iba a dar recreo, entonces les voy a dar recreo antes de entrar a esto. Ahora tómense 15 minutillos de descanso y retomamos, y ahí seguimos la segunda clase. Ya, continuando entonces, habíamos visto cuáles eran las propiedades que tenía que cumplir un conjunto con una cierta operación. Tenía que cumplir la propiedad asociativa, tener elemento neutro o elemento identidad, y para cada elemento tenía que existir su inverso. ¿De acuerdo? Ahora, los conjuntos Z3, Z5 y delta 3, con su operación binaria respectiva, poseen estructura de grupo. ¿Ya? Por ejemplo, en general, el conjunto de grupos siempre está estrechamente ligado con el concepto de simetría. Los ejemplos anteriores muestran algunos conjuntos que poseen una estructura de grupo y lo variantes que estos pueden ser. Por ejemplo, y además de lo anterior, si generalizamos esta idea, podemos definir una función, por ejemplo, que vaya de G en G. Podemos definir otra función que G, que se defina de G cruz G, o sea, en el fondo el producto cartesiano entre G y G, y que vaya a parar a G. También podríamos definir una función H, fíjense que vaya de G cruz G en G, etcétera. O sea, en el fondo lo que estamos mostrando acá es que podemos definir una función en varias variables. O sea, por ejemplo, el H que aparece acá, que está definida, en el fondo esta función H va a tomar el H va a tomar un A, B, C, que son elementos, tanto el A como el B como el C del conjunto G, y va a parar a otro, un G chico, digamos, que corresponde a otro elemento de G. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que así como podemos tomar una operación que vaya de G en G, podemos tomar otra operación G chica, que vaya de G cruz G en G, otra que vaya de G cruz G 3 veces a G, y etcétera. De manera, a la N podemos definir una función que toma una N upla y va a parar a G,
dando lugar a operaciones que se llaman unitarias. Es unitaria cuando va del conjunto en sí mismo, es binaria, como la que acabamos de ver, que toma un par ordenado y lo manda a G, ternaria, que en el fondo toma esto que está acá, y n-arias, o sea, que toma a una n-upla y la manda a un elemento del conjunto de llegada, ¿ya? Bueno, definimos la operación nula, que en el fondo toma un elemento y lo manda al elemento, al neutro. Una estructura algebraica o sistema algebraico es un conjunto C junto con una o más operaciones n-arias. Cuando hablamos de n-aria, en el fondo estamos hablando del caso en que tome una n-upla, ya definida en C, las cuales podrían satisfacer ciertos axiomas o propiedades. Ahora vamos a definir algunas, como por ejemplo, consideremos, este es un concepto importante, ya. Consideremos H un subconjunto de un grupo G. Acuérdense que cada vez que uno habla de un grupo tiene que hablar de los elementos que están en el conjunto y de la operación, ¿de acuerdo? Esto que está acá es un grupo, no el conjunto solito. Un conjunto solito no es un grupo, un conjunto con una operación forman un grupo, ¿de acuerdo? Entonces tomamos H un subconjunto de este conjunto. Diremos que H es estable o cerrado con respecto a la operación binaria pelotita, si X operado con pelotita, o sea, si el resultado después de operar X con pelotita, nos da un elemento que también pertenece a H. ¿De acuerdo? Para cualquier elemento X e Y de H. O sea, lo que nos dice esta definición es que este conjunto H va a ser llamado estable o cerrado cuando tomamos dos elementos que están en H y después de operarlos a través de pelotita nos da un resultado que también está en H. Observe que si la restricción de la pelotita a un subconjunto estable o cerrado H proporciona una operación binaria para H, llamada operación binaria inducida. Fíjense en el siguiente detalle. Aquí tenemos una operación pelotita, que está definida en este conjunto G. Si nosotros consideramos H un subconjunto de este grupo, vamos a decir que el H es estable o cerrado, como les dije recién, cuando tomamos dos elementos en H y el resultado está en H. Entonces, si nosotros nos restringimos al conjunto H, en este conjunto vamos a definir la operación pelotita como una operación binaria inducida. Por ejemplo, a ver, no sé si aparece acá, pero no importa, lo vamos a hacer el ejercicio acá. Defínanme un conjunto H que sea, según la definición que acabamos de ver, que sea estable. Voy a buscar agua mientras ustedes piensan en un conjunto H. Acá estamos en Z3, subconjunto de Z3, que sea estable. A ver. ¿Alguien se le ocurre un conjunto H que sea estable? Podría ser este, es pregunta, no sé. No sé, puede que no haya ningún subconjunto estable acá adentro. A ver, pensemos en lo más sencillo. A ver, el H más facilito, por ejemplo, que uno podría tomarse es este. Este es un subconjunto estable, ¿es estable? Respecto de esta operación suma.
Sí, sería estable ese subconjunto. Sí, ¿por qué? Porque en la operación suma que se hace de 0 con 0 va a ser 0. Y aún se mantienen dentro Claro, del conjunto. el único elemento con el cual podríamos operar este es con sí mismo, porque no hay más elementos en el conjunto H. Entonces, como usted dice, claro, se mantiene el mismo y este resultado pertenece a H. Por lo tanto, la respuesta, como usted bien dice, es sí. Profe, pero entonces también existiría el subconjunto del conjunto mayor. O sea, sería que H fuese igual a 0, 1 y 2. Y ese sería siendo estable. A ver, espérame un poquito. Ya, usted me dice que H igual a Z3. ¿Eso? Sí, ese sería un subconjunto de... Ya. ¿Y es estable? Sí, es estable porque al operar todos los valores de esta 3, Sí. sigue estando esta 3. Exacto. Perfecto. También es estable. Deme otro H. Es que de momento no sería otro más porque si, por ejemplo, se tomase el 0, 1 y si aplicase 1 y 1, o sea, 1 más 1, ya no está en H. Ya. Si se tomase el 1, 2, por poner un ejemplo también, Ya. tampoco estaría porque igual el 0, como el 1 y el 2 son inversos uno del otro, Claro. va a dar 0 y 0 no está Correcto. contemplado tampoco. Correcto. Por lo menos por inspección, digamos, acá tendríamos solamente estos dos. ¿Y el del 1? ¿Tampoco? También podría ser, porque el 1 con 1 son... Es pregunta. ¿Será Sí, estable? porque es un único número que se puede operar. Y mantendría... Ah, no, no es estable porque está fuera de la... Mm, exacto, no es estable. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el 1 más 1 nos queda 2 y 2 sale fuera del conjunto. ¿Ya? Fantástico. ¿Se entendió el concepto de estable entonces? ¿Sí? Ya, fantástico. Ok, ¿alguna pregunta? Porque me dio la impresión de que alguien iba a preguntar algo. ¿No? ¿No? Ya. Ok. Ahora vienen unos ejercicios, entonces ahora van a trabajar ustedes en los siguientes ejercicios. Van a hacer el 1.1, el Z5 lo hicimos ya, el 1.1, les voy a marcar cuáles son los ejercicios, ustedes van a trabajar en grupos, ¿ya? Esto no es con nota, es para que practiquen, ¿ok? Van a hacer los siguientes ejercicios. Como les digo, este apunte no están resueltos acá estos ejercicios, ya van a ser ay, perdón. No sé qué pasa con el lápiz. Ya, el 1.1, este ya está hecho. Bueno, el 1.4 no lo vamos a hacer, porque ese es muy medio larguito y yo sé que lo saben hacer. Este está bonito. El 1.5. Y van a tener que investigar un poco también. El 1.1, el 1.5, o sea, ese símbolo, ¿cómo se llama? Sigma 3, el conjunto de las permutaciones del 1, 2, 3. Calcule el número de elementos del sigma 3 y define una operación binaria en sigma 3 y construya su tabla. ¿De acuerdo? Aquí van a tener que investigar. Ya los que no se acuerden, por ejemplo, cuál es el conjunto de las permutaciones del 1, 2, 3. No sé si lo han visto en otro curso eso, pero si no lo han visto, lo investigan. ¿Ya? ¿Ok? El 1, 1 y el 1, 5. Les voy a pedir que hagan. Ya. El 1, 1 y el 1, 5. Manos a la obra. Sí, no sé si lo han... Bueno, está el apunte... está el apunte en el aula virtual. Pero si no, anoten el problema. El 1.1 y el 1.5. Divídanse ustedes en los grupos que ustedes quieran porque yo me demoro mucho en hacer la separación. ¿Ya? O prefieren que los separe
yo. Ustedes me dicen, ¿quieren trabajar con sus amigos? Yo por lo personal estoy aquí con Abigail en la casa, así que nosotros trabajamos juntos. ¿Ustedes no han trabajado con permutaciones en ningún curso? No Sí, conozco. probabilidad. El semestre pasado, profe. Ya, no sé cómo representaban las permutaciones, pero les voy a mostrar la forma en la que vamos a trabajar y vamos a representar las permutaciones acá. Ya, estoy proyectando donde dice composición de permutaciones. ¿Sí? Ya. ¿Se ve o no, estimados? ¿Lo ven? Chicos. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Lo que vamos a hacer, el ejemplo que les di, me parece que eran las permutaciones de 3 elementos nomás, ¿no es cierto? El sigma sub 3, ¿sí? A ver, voy a escribir acá, a ver, no sé si me va a permitir escribir acá el S3. Nosotros estamos viendo S3 o sigma 3, ¿ya? Son dos notaciones, pero son equivalentes. Se supone que son todas las permutaciones posibles de 3 elementos, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero que vean es que vamos a ver este ejemplo que está acá, que es con 6 elementos, y obviamente ustedes después lo pueden hacer con los 3 elementos, ¿ya? Y para que usemos la misma notación. Por ejemplo, si tenemos S5 o sigma sub 5, vamos a tener el elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La permutación, a ver, usamos, ¿qué notación aparece? No, esto es de 6 elementos, ¿ya? En ese sub 6. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Por ejemplo, este elemento que aparece acá, para que lo podamos escribir como una especie de matriz, este que está acá es sigma de 1. O sea, es donde va a parar el número 1. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y este lo vamos a denotar por sigma de 1, este va a ser sigma de 2, sigma de 3, sigma de 4, sigma de 5 y sigma de 6. En el fondo, y estos sigmas van a representar el número 1, ¿a dónde va a parar? El número 1 en este caso va a parar al 3. El número 2 va a parar al 2. El 3 va a parar al 4, el 4, etc. Y aquí hay otra permutación que tenemos, el 1 va a parar al 4. Este 4 sería tau de 1. Este 1 sería tau de 2. Este sería tau de 3, etc. ¿Estamos de acuerdo con la notación? Necesito que alguien me diga sí. ¿Sí? Ya. Nadie me ha dicho que sí, ni por el chat ni por nada. ¿Estamos de acuerdo con la notación, chicos? ¿Alguien que me hable? ¿Sí? O sea, Sí, profe. sigma 1 sería el 3. Preciso. Ya. ¿Ya? Entonces, la operación que podemos realizar con estos elementos es la siguiente. Acuérdense que cuando ustedes realizan una operación, tiene que ser una operación cerrada. O sea, en el contexto de que tiene que ser una composición interna, que si toma una permutación, esta es una permutación, este es un elemento que vive en el conjunto de las permutaciones de 6 elementos, en este caso. Después vamos a hablar de esto y después ustedes van a hacer la pega con 3 elementos, que sería el 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo, este es un elemento, este es otro elemento, la idea es operar estos 2 elementos de forma tal de que nos dé un tercer elemento que también viva dentro del conjunto, o sea que en el fondo sea otra permutación que viva en el conjunto, en este caso, de los 6 elementos. O sea, tiene que tener la misma estructura, o sea, va a ser el 1, 2, 3, 4 y van a ir a parar a otros. Entonces, la operación pelotita, que la vamos a considerar como la composición entre tau y sigma, consiste en lo siguiente, que nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, primero vamos a aplicar el sigma y después vamos a aplicar la de afuera, tau. ¿Qué sería tau compuesto con sigma? Nos va a dar esta nueva permutación donde el 1, vamos a ver dónde va a ir a parar. Primero, fíjense ustedes, aplicamos primero sigma, tomamos el 1
el 1 va a parar al 3, ¿cierto? A través de sigma, la que está más adentro. Y el 3, ¿dónde va a parar? A través de tau. Tau, al 3 lo manda al 2. Por lo tanto, el 1 va a parar al 2. O sea, fíjense que lo que aparece aquí abajo, por ejemplo, en este 2 de acá, es tau compuesto con sigma de el 1. Y esto es lo mismo que tau de sigma de 1. Sigma de 1, ¿qué es sigma de 1? Es 3. Entonces, tau de 3, ¿a dónde va a parar? Tau de 3, el 3, este es tau de 3, ¿no es cierto? Va a parar al 2. Por eso es que este elemento se calculó de esta manera. ¿Se entiende? Revisemos la otra. Primero aplicamos la que está más adentro, el sigma. Entonces, el sigma toma el número 2, lo manda al 2. ¿Qué le hace tau al 2? Lo manda al 1. Por lo tanto, el resultado es 1. O sea, tau compuesto con sigma de 2 nos da el 1. ¿Hago uno más o estamos ok? Hagamos el último, el 3. Sigma de 3. Sigma de 3 va a parar al 4. ¿Qué le hace tau al 4? Lo manda al 5. Ahí, bueno, aquí aparece un gráfico que es lo que estoy explicándoles yo ahora. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entiende? Alguien que me escriba por último en el chat, sí, profe, o no. Y yo puedo seguir. ¿Ya? Si no se entiende, me importa que me digan si se entiende. A ver, déjeme mirar. Profe, Ah, dígame. pero en caso de que solamente fuese un conjunto y no fuesen dos conjuntos, ¿cómo sería eso? A ver, momento. A ver, entendamos lo siguiente. Esto no es un conjunto. Esto no es un conjunto. Es un elemento del conjunto de las permutaciones. O sea, en este caso particular de este ejercicio, déjeme borrar lo que tengo escrito. No, es que no lo quiero borrar, pero a ver. Vamos a ir a la pizarra. No quiero borrar esto todavía, no sé si se me va a borrar, pero vamos a la pizarra, mire. ¿Cuáles son los elementos que aparecen en ese 3 o sigma 3? En sigma 3 van a tener variedad de, por ejemplo, tenemos el 1, 2, 3, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y así, ahí vamos a ver cuántas son. A ver, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Me entienden? Todas las permutaciones posibles del 1, 2, 3. Por ejemplo, el 1 que vaya a parar al 1, el 2 que vaya a parar al 2, no nos quedaría, y el 3 que vaya a parar al 3. Esa sería primera y la más fome, porque en el fondo cada elemento va a parar a este. Este sería una permutación. El 1, 2, 3, por ejemplo, podemos mover, fijar el 1, por ejemplo. Fijamos el 2 acá. Ahí tenemos otra. ¿Sí? Fijamos el 3. ¿Hay más? ¿Hay más, estimados? Dos, tres, uno, ¿cierto? El 3, 1, 2. 3, 1, 2. ¿Hay más? Creo que son esos tres nomás. Esos 6 nomás. 6. El cardinal de esto es 3 factorial, entre paréntesis, y queda 6. Son 6 permutaciones. Este es un conjunto, este es un elemento que representa una permutación, este es otro elemento que es otra permutación, esta es otra permutación, esta es otra permutación y esta es otra permutación. A esta podemos llamarle sigma sub 1, sigma sub 2, sigma sub 3, así las permutaciones. Sigma sub 4, sigma sub 5, por ejemplo, y sigma sub 6.
Entonces nosotros, ¿qué es lo que dice en el ejercicio? No lo vamos a hacer todo, yo se los voy a dejar encaminado, pero lo que me interesa es que comprendan, porque el estilo de los ejercicios que aparece en ese listado va a ser el taller con nota que ustedes van a tener la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir, por ejemplo, la operación composición. Entonces vamos a poner acá el sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 4, sigma 5 y sigma 6. Me faltó una rayita ahí. ¿Ya? Y acá repetimos abajo, lo mismo. Sigma 1, sigma 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería sigma 1 operado con sigma 1? Entonces, voy a borrar esta tablita, pero se entiende que lo que vamos a empezar a llenar acá es lo que aparece aquí, ¿no es cierto? Sí, o sea, la tabla. ¿Qué sería, por ejemplo, sigma 1 operado con sigma 1? Sigma 1, perdón. Sigma 1 operado con sigma 1. Como refome, haría la otra, pero vamos a hacer sigma 1 operado con sigma 1. En el fondo, ¿qué tenemos que hacer? El 1, 2, 3, 1, 2, 3, operado con 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cierto? O sea, en el fondo tenemos que aplicar esta primero y al resultado le aplicamos esta otra. Entonces, en este caso va a ser como fome, pero después vamos a hacer otro no tan fome. Entonces partimos aplicando esta. El 1 va a parar al 1 y el 1 va a parar al 1, aplicando la otra. Entonces el 1 va a parar al 1. El 2 va a parar al 2 y el 2 va a parar al 2. Y de la misma manera el 3 va a parar al 3 y el 3 va a parar al 3. Por lo tanto, al final, sigma 1 operado con sigma 1 es sigma 1. Entonces en nuestra tablita le ponemos sigma 1. ¿Ya? Fome. Hagamos otra. Hagamos, por ejemplo, sigma 5 operado con sigma 6 o con sigma 3. ¿Ya? ¿Qué sería esta? Entonces ponemos el sigma 5, que es 1, 2, 3, 2, 3, 1, y este operado con el sigma 3, que sería 1, 2, 3, 3, 2, 1. Entonces nos va a quedar una nueva permutación del 1, 2, 3. Acuérdense que el resultado tiene que estar en el mismo conjunto. Y vamos viendo. Aplicamos primero esta, la de la derecha, la que está más adentro. El 1 va a parar al 3. El 3 va a parar al 1. Por lo tanto, el 1 va a parar al 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Necesito que me digan sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, fantástico. Ya, súper bien. Ya, ok. Ya. ¿Creen que me la llenan ustedes al tiro y la revisamos? El 2, ¿a dónde va a parar? ¿Qué pongo ahí? Va para el 3. Excelente. ¿Y el 3? Al 2. ¿De acuerdo? Y aprovechemos el vuelito al tiro y hagamos el sigma 3 con el sigma 2. Perdón, quería hacer el contrario, no he dicho nada. Sigma 3 con sigma 5. Ustedes me dicen cómo quedaría. El sigma 3 es 3, 2, 1. Ya. ¿El 1 dónde va a parar?
¿Al 2, como dice José? ¿O al 3, como dice Matías? ¿Dónde va a parar el 1? Al 2. Al 2, exacto. El 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 1 va a parar al 2 y el 2 va a parar al 2. ¿El 2 dónde va a parar? Al 1. Exacto. ¿Y el 3 dónde va a parar? Al 3. Exacto. ¿Y esta cuál es? 2, 1, 3, 2, 1, 3, sigma 4. ¿Cierto? ¿Y esta otra cuál es? 1, 3, 2 es sigma 2. Hasta acá nomás, solamente pensando. ¿Esto sería un grupo conmutativo? ¿Se cumple la propiedad conmutativa? ¿Se cumpliría la propiedad conmutativa en el conjunto sigma 3? No. Claramente no, ¿no es cierto? Y el contraejemplo para probar eso es que sigma 3 operado con sigma 5 no es sigma 5 operado con sigma 3, ¿cierto? Pero si me llenan la tablita, se van a dar cuenta, van a chequear las propiedades y se van a dar cuenta que cumple las propiedades de un grupo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Se entendió? Estoy brindando herramientas para que trabajen nomás, ¿ok? ¿Se entendió, estimados? ¿Sí? Entendido, Sí, perfecto. profe. Ya, maravilloso. Ya, a ver, les voy a mostrar fundamentalmente, bueno, aquí aparece en el desarrollo la noción de semigrupo, la vamos a ver en la próxima clase, de monoide. Miren, le estoy mostrando solamente lo que nos queda y después vamos a ver los operadores. Cuando ya sabemos que este es un grupo, por ejemplo, podemos juntar un número entero con un grupo y mandarlo a un grupo. Y vamos a ver subgrupos y vamos a ver lo que es un endomorfismo. Vamos a trabajar con los grupos ya sabiendo que estamos frente a un grupo, la próxima clase. ¿Ya? Vamos a ver lo que es un homomorfismo entre dos grupos. Aquí hay un montón de ejemplos y cosas para trabajar. Entonces, ¿qué me interesa? Que ustedes, primero, estimados, que se metan en el tema de las permutaciones. Como les digo, el taller de la próxima semana, que va a ser grupal, con nota formal, digamos, porque voy a juntar todas las notas chicas y acuérdense que eso vale un 25%. Yo lo que les pido que se preparen con del 1.1 al 1.7, ¿de acuerdo? Y se metan, investiguen, averigüen, ya tienen las herramientas respecto a las permutaciones, pero tienen que seguir trabajando. Por ejemplo, me completan esa tabla. Yo no tengo ningún problema que traigan ejercicios, si traen este set de ejercicios resueltos para el taller, ningún problema. Total, al final usted significa que se prepararon y que estudiaron para ese taller, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Ya? Y eso es todo lo que tengo preparado para el día. ¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿De cuántos integrantes son los grupos? De 4, máximo 4 alumnos. Máximo 4. Ojalá sean, a ver, dependiendo de la cantidad de alumnos, ojalá tenga puros grupos de 4, pero obviamente como no todo, no sé si el curso es múltiplo de 4 alumnos, ¿de acuerdo? O sea, no quiero grupos de 1, o grupos de 2, o grupos de 3. Dentro de lo posible, grupos de 4. Ustedes deciden con quién van a trabajar, ¿de acuerdo? Ustedes me van a ir diciendo, armamos los grupos juntos, y ustedes me dicen, profe, yo ya tengo mi grupo, son tal, tal y tal, listo, los pongo en una sala y a trabajar, ¿ok? Yo no me voy a meter en el trabajo que ustedes estén realizando al interior de las salas, ¿ok? ¿Ya? Eso lo vamos a hacer al comienzo de la clase de la próxima semana. Y en el segundo bloque voy a pasarles los conceptos de homomorfismo, lo que les expliqué recién, para poder terminar con la teoría de grupos la próxima clase. ¿Ok? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Comentarios? ¿No? ¿Estamos listos? No, no tengo duda yo, profe, al menos. Ya, súper. Listo. Que estén muy bien. Estudien, prepárense para el taller de la próxima semana. Nos vemos. Chao, Adiós. profe. Chao, chao. Chao, profe, que lo vaya bien. Igual.